De pura casualidad, mis ojos captaron un mensaje en la pantalla del celular de mi esposo. Decía, viernes a la medianoche, no llegues tarde o todo estará perdido. En ese instante, mi sangre se heló. Llegado el viernes, él inventó una excusa barata sobre una reunión de última hora y se marchó. Llena de dudas, decidí seguirlo a escondidas. Al dar la medianoche, vi su auto aparcado frente a una casa lúgubre y desconocida. Al cruzar esa puerta, me topé con una realidad que me destrozó el alma de una manera inconcebible. Pero antes de revelarte este secreto, verifica que estás suscrito y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Nos fascina descubrir hasta dónde viajan los relatos de familia y real y vida cuentos. Mi nombre es Marina, tengo 62 años y hasta hace apenas 3 semanas vivía convencida de disfrutar de un matrimonio idílico. Rodrigo y yo compartíamos nuestras vidas desde hacía 7 años, 5 de ellos como marido y mujer. Él siempre se mostró como un hombre detallista, incansable en su trabajo, el arquetipo del esposo perfecto que cualquier mujer desearía. Disfrutábamos de nuestra tranquilidad cotidiana, forjando nuestro futuro paso a paso. Mi confianza en él era absoluta y ciega. Sin embargo, mi mundo comenzó a desmoronarse un martes cualquiera. Era plena madrugada, rozando las 2 de la mañana. Me desperté repentinamente con una sed intensa y esa molesta sequedad en la garganta que espanta el sueño. Me deslicé fuera de las sábanas con sumo sigilo para no interrumpir el profundo descanso de Rodrigo. El dormitorio estaba sumido en un mutismo total, apenas interrumpido por el suave murmullo del ventilador. Al pasar junto a su mesita de noche, la pantalla de su teléfono se iluminó de golpe. Una notificación. Por regla general, jamás me habría asomado. Siempre fui una fiel defensora de la privacidad en la pareja. Husmear en redes o mensajes ajenos nunca fue mi estilo. Pero aquella madrugada, una fuerza invisible me impulsó a mirar. Quizás fue el destello cegador en medio de la penumbra, o tal vez un crudo presentimiento femenino. No sabría cómo justificarlo. Tomé el aparato con extrema cautela, conteniendo la respiración. Ahí, brillando en la pantalla de bloqueo, el texto era inconfundible. Viernes a la de noche. No llegues tarde o hasta ortío. Mi pulso suero salvase. Ren una y otra vez, y cada letra se sentía como una daga hundiéndose en mi pecho. ¿Qué clase de advertencia era esa? ¿Quién la enviaba? ¿Qué era eso que estaba a punto de perderse? Traté de identificar al remitente, pero no había ningún nombre registrado, únicamente una hilera de números anónimos. Mis manos comenzaron a temblar sin control. Observé a mi marido, que seguía respirando plácidamente, totalmente ignorante del sismo que acababa de fracturar los cimientos de mi realidad. Consideré sacudirlo, exigirle explicaciones en ese mismo instante, pero el pánico me paralizó. Temía enfrentarme a una mentira elaborada, o lo que era peor, a una verdad devastadora. Antes de que pudiera tomar una decisión, la mano de Rodrigo emergió de la oscuridad y apresó mi muñeca con una fuerza brutal. Di un brinco del susto, casi soltando el dispositivo. Él abrió los ojos de par en par, mostrándome un rostro desencajado que jamás le había visto. Era terror en estado puro. Jadeaba como si acabara de escapar de la peor de las pesadillas. ¿Qué demonios haces?, me espetó con una voz áspera y cargada de tensión. Sin darme tiempo a reaccionar, me arrebató el celular con una brusquedad y desesperación inauditas. Esa reacción violenta me dolió casi tanto como el propio mensaje. En 7 años de convivencia, Rodrigo jamás me había tratado así. Rodrigo, ¿qué significa ese mensaje?, le cuestioné, esforzándome por sonar imperturbable, aunque mi voz me traicionó con un ligero temblor. ¿Quién te escribe a estas horas? ¿De qué se trata? Se incorporó lentamente en la cama, frotándose el rostro, cubierto por un sudor frío que desafiaba la brisa del ventilador. Guardó silencio unos instantes interminables, como si estuviera tejiendo una coartada en su mente. «Es simple correo basura, Mari», respondió esbozando una sonrisa plástica que no logró iluminar su mirada. «Ya sabes cómo operan. Esos estafadores envían textos alarmantes para engañar a los incautos. Spam. Por supuesto, la excusa más gastada del universo. Pero si realmente era solo basura cibernética, ¿a qué venía semejante ataque de pánico? ¿Por qué sudaba a mares y por qué me había arrancado el teléfono como si su propia existencia dependiera de ello? Opté por callar. Me limité a clavar mis ojos en él, buscando desesperadamente algún vestigio del hombre al que le había entregado mi confianza.
Rodrigo, incapaz de sostener mi mirada, bloqueó la pantalla y sepultó el aparato bajo su almohada. El aparato bajo su almohada, como queriendo ocultarlo del universo entero. Acto seguido, me envolvió en sus brazos, susurrando que no pasaba nada, que intentara dormir. Pero conciliar el sueño fue una misión imposible. Permanecí inmóvil a su lado, envuelta en las sombras, sintiendo su calor en mi espalda, pero teniendo la aterradora certeza de que estaba abrazando a un completo extraño. El eco de aquel mensaje martilleaba mi cerebro. Viernes a la medianoche. Era apenas martes. Faltaban 3 agónicos días. A la mañana siguiente, el aroma a café recién hecho inundó la casa. Lo encontré en la cocina preparando nuestro desayuno, silbando una melodía alegre como si la madrugada anterior hubiera sido un espejismo. Su aparente normalidad me resultó espeluznante. Mientras desayunábamos, parloteó sobre un nuevo proyecto en la oficina y las exigencias de su jefe. Yo le contestaba por inercia, con la mente a kilómetros de distancia. Escrutaba cada uno de sus movimientos en busca de indicios, pero él esquivaba mi mirada hábilmente. Fijaba sus ojos en la taza, en su plato, en cualquier rincón, menos en mis pupilas. Ese detalle me perturbó muchísimo. Mi marido siempre se había caracterizado por ser un conversador que te miraba fijamente al hablar. Ahora era evidente que huía de mí. Cuando se marchó al trabajo, el silencio de la casa me abrumó. Al ser trabajadora independiente, mi rutina es bastante libre. Me dejé caer en el sofá aferrada a una taza de café, ya helado, sumida en mis cavilaciones. Necesitaba respuestas urgentes, pero ¿cómo obtenerlas sin desatar una guerra frontal? Barajé la idea de contratar a un investigador, pero me pareció una medida extrema y peliculera. Pensé en indagar por mi cuenta, aunque no tenía la menor idea de cómo empezar. Y de pronto se me encendió el foco. Nuestra cuenta bancaria compartida. Si Rodrigo ocultaba una doble vida, sus finanzas lo delatarían. Encendí mi computadora portátil e ingresé a la plataforma del banco. Mi corazón latía desbocado. Me sentía como una intrusa violando su intimidad, pero éramos un matrimonio. Esos fondos también eran míos y tenía pleno derecho a revisar. Comencé a escudriñar los movimientos de los últimos meses. Inicialmente todo parecía estar en orden. Facturas de luz, compras en el supermercado, gastos de gasolina, lo habitual. Sin embargo, un patrón alarmante. Había una serie de retiros de efectivo, cifras considerables extraídas de cajeros automáticos en distintos puntos de la ciudad y a horas muy dispares. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. ¿Por qué demonios necesitaba tanto dinero en metálico? Nosotros jamás nos manejábamos así. Pagábamos absolutamente todo con tarjeta por cuestiones de seguridad y practicidad. Continué buceando en los estados de cuenta, y lo que hallé a continuación me dejó sin aliento. El fondo de ahorros que habíamos construido con tanto sacrificio para adquirir un apartamento más amplio estaba prácticamente aniquilado. Me puse en pie, mareada, con las piernas temblando. Meses de privaciones, de esfuerzos conjuntos y de ilusiones futuras se habían esfumado en el aire. Rodrigo había vaciado la cuenta. ¿Pero en qué lo había gastado? ¿Y por qué motivos? En ese fatídico segundo, tuve la amarga confirmación de que compartía techo con un absoluto desconocido. Los días previos al viernes se me hicieron eternos. Me esforcé por mantener la fachada, cocinando, trabajando y charlando con él como si mi mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Por dentro, sin embargo, estaba agonizando. Cada palabra que salía de su boca, cada pequeño gesto, me parecía esconder un oscuro secreto que yo no lograba decodificar. Rodrigo también mostraba un comportamiento errático. Estaba ausente, irritable. Revisaba la pantalla de su celular de forma compulsiva, apresurándose a voltearlo boca abajo apenas me aproximaba. Recibía llamadas furtivas y se encerraba en otra habitación para atenderlas, escudándose siempre en la vieja excusa del exceso de trabajo. Pero yo ya no me tragaba sus mentiras. Llegada la noche del jueves, tomé una determinación irrevocable. Iba a seguir sus pasos el viernes. Necesitaba presenciar la realidad con mis propios ojos, por más devastadora que resultara ser. Organicé mi plan meticulosamente. Tomé unos billetes que guardaba en casa y al despuntar el alba del viernes, mucho antes de que él abriera los ojos, salí sigilosamente para alquilar un automóvil. Escogí un modelo estándar y sobrio, perfecto para pasar desapercibido. Lo estacioné a un par de calles de nuestra vivienda y volví a pie.
Edamnen tunde confetirber en la sombra de Breitmetir. Aquel día transcurrió con una lentitud exasperante. Rodrigo se mostraba sumamente alterado, incapaz de quedarse quieto. Me percaté de que apenas probó bocado de la comida que le serví. Al dar las 4 de la tarde, se acercó a mí con el rostro ensombrecido por la preocupación, anunciando que había surgido una reunión de suma urgencia y que debía marcharse de inmediato. ¿Una reunión de trabajo un viernes por la tarde?, le cuestioné, esforzándome por mantener un tono indiferente, aunque la desconfianza destilaba en cada una de mis sílabas. Así es, mi amor, un cliente de gran importancia. Prometo no demorarme, respondió. Depositó un beso fugaz en mi frente y agarró las llaves de su vehículo. Aguardé pacientemente a que cruzara la puerta. Conté mentalmente hasta 100. Acto seguido, salí disparada hacia el automóvil alquilado. Mis palmas transpiraban a tal grado que las llaves casi se resbalan de mis dedos. Puse en marcha el motor y avancé con sigilo, rastreando su coche. Alcancé a ver la parte trasera de su auto girando en la esquina y pisé el acelerador, guardando la distancia prudente para no levantar sospechas. Jugar a los detectives en la vida real resulta mucho más complejo de lo que el cine nos hace creer. Debía mantenerme lo bastante cerca para no perderle el rastro, pero lo suficientemente alejada para pasar inadvertida. El denso tráfico de aquella hora jugó a mi favor. Me situé estratégicamente 2 o 3 vehículos por detrás de él, con el corazón retumbando en mi caja torácica en cada semáforo rojo, aterrada ante la posibilidad de despistarlo. Para mi sorpresa, Rodrigo no tomó la ruta hacia su oficina. Se encaminó hacia un sector de la metrópoli que yo apenas conocía, un barrio periférico de residencias añejas y avenidas frondosas. A medida que nos distanciábamos del bullicio céntrico, mi nivel de ansiedad se disparaba. El firmamento comenzó a teñirse de gris oscuro. Unos nubarrones densos se aglomeraron, presagiando una tormenta inminente, y la ciudad quedó sumida en una oscuridad anticipada. Encendí las luces de cruce y continué mi persecución, aferrando el volante con una fuerza desmedida. Marcaban casi las 11 de la noche cuando el vehículo de Rodrigo por fin se detuvo. Estacionó justo frente a una vivienda antigua de una sola planta, que exhibía un jardín descuidado y pesadas rejas en sus ventanales. No parecía una zona de alto riesgo, pero desde luego no era el escenario habitual para sostener una reunión de negocios. Detuve mi coche un par de casas más adelante, apagué los faros y me dediqué a observar. Rodrigo descendió de su auto, escrutó su entorno con paranoia, como cerciorándose de no tener sombra alguna, y caminó hacia la entrada principal. Presionó el timbre. La puerta cedió casi al instante, aunque desde mi posición me resultó imposible distinguir quién le abría. Él ingresó y la puerta se cerró a sus espaldas. Me quedé petrificada dentro del vehículo a oscuras, temblando de pies a cabeza. No era el frío, era una descarga pura de adrenalina. El reloj digital del salpicadero indicaba las 23:15. Restaban escasos 45 minutos para la medianoche, la hora límite impuesta en aquel enigmático mensaje. Tenía que acortar la distancia. Me urgía descubrir qué demonios estaba ocurriendo entre esas 4 paredes. Abandoné el coche con extrema cautela, cerrando la portezuela con suavidad para evitar cualquier sonido delator. La calle lucía desolada y sepulcral, apenas interrumpida por el ladrido lejano de un perro y el susurro del viento filtrándose entre las ramas. Avancé a paso lento por la acera, sintiendo el corazón latiendo en mi garganta. Al aproximarme a la fachada, agaché la cabeza y me deslicé por el perímetro exterior, a la casa de una ventana o cualquier pequeña ranura que me permitiera curiosear. La inmensa mayoría de los cristales estaban bloqueados por gruesas cortinas, pero por suerte hallé una ventana lateral ligeramente entreabierta. Me pegué contra el muro frío y húmedo, alcé el rostro despacio y asomé la mirada por la hendidura. La escena que presencié me arrebató el aliento. Rodrigo se hallaba sentado en una sala de aspecto modesto, pero no estaba solo. Lo acompañaban otras 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, todos ubicados en sillas dispuestas en forma de círculo. En el corazón de esa rueda humana descansaba una mesita con un objeto encima que no logré identificar en un primer vistazo. No obstante, lo que verdaderamente me dejó en shock fue el semblante de mi esposo. Rodrigo estaba llorando, y no era un sollozo silencioso,
Gruesas lágrimas surcaban su rostro y sus hombros se sacudían violentamente. Ocultaba su cara entre las manos mientras lloraba a lágrima viva, al tiempo que una de las mujeres sentada a su lado le acariciaba el hombro en un claro gesto de consuelo. Quedé clavada en el sitio. ¿Qué significaba todo aquello? Definitivamente, eso no era una junta corporativa, ni mucho menos la cita clandestina con un amante que yo tanto temía. Era algo diametralmente opuesto, un escenario incomprensible para mi mente. Traté de aproximarme un poco más, pero mi zapato aplastó una rama seca. El crujido resonó como un disparo en medio del silencio nocturno. Me paralicé. Uno de los hombres en el interior giró bruscamente la cabeza hacia la ventana. Mi corazón dejó de latir. Antes de que el sujeto lograra incorporarse, salí huyendo a toda prisa, con mis pisadas amortiguadas por el césped empapado. Regresé al auto, me metí de un salto y cerré la puerta, jadeando en busca de aire. Me mantuve oculta, aguardando lo peor, pero nadie salió a inspeccionar los alrededores. Seguramente asumieron que había sido algún animal callejero. Consulté el reloj, 23:50. Faltaban apenas 10 minutos para la medianoche. 10 minutos para que expirara el plazo del mensaje misterioso. En ese instante, supe que no podía seguir esperando. Necesitaba irrumpir en aquella casa y exigir respuestas. Salí del vehículo una vez más y caminé con paso firme hacia la puerta principal. Todo mi ser tiritaba, pero no pensaba dar marcha atrás. Al llegar al umbral, tomé una bocanada de aire profundo, y ya, antes de que el pánico me hiciera cambiar de opinión, giré el pomo. La puerta no tenía seguro. La empujé lentamente, pero el agudo rechinido de las bisagras sonó ensordecedor en medio de la quietud. Entré. El corredor estaba bañado por una luz mortecina. Un murmullo de voces graves provenía de la sala del fondo. Me dirigí hacia allí, sentía que cada uno de mis pasos retumbaba en mi pecho como un tambor de guerra. Al plantarme en el marco de la entrada de la sala, me detuve en seco. Todas las miradas se clavaron en mí de manera simultánea. Un silencio absoluto y cortante se apoderó del lugar. Rodrigo me reconoció y su rostro perdió hasta la última gota de color. Se puso de pie de un salto, derribando su silla en el proceso. Marina, su voz brotó como un gemido ahogado. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? Fui incapaz de articular palabra. Mis ojos escaneaban la habitación en un intento desesperado por procesar la situación. Los presentes me observaban con evidente asombro, pero curiosamente no había hostilidad en sus miradas. Fue entonces cuando mi atención se desvió hacia la pequeña mesa situada en el centro del círculo. Había fotografías esparcidas sobre ella, imágenes de un bebé. Mi mundo entero se detuvo en seco. Contemplé aquellas fotos con detenimiento. Mostraban a un niño diminuto envuelto en suaves mantas blancas. No parecían retratos recientes. Tenían un aspecto envejecido y descolorido. Justo al lado de las fotografías, reposaba un osito de peluche notablemente desgastado y una minúscula pulsera de identificación de hospital. Rodrigo, mi voz escapó convertida en un susurro áspero y quebrado. ¿Qué significa esto? Él dio un paso hacia mí. Su rostro seguía empapado en lágrimas y extendió las manos en un intento desesperado por apaciguarme, aunque era evidente que no sabía cómo hacerlo. Mari, te lo puedo explicar, balbuceó con una voz frágil y dolorosamente quebrada. En ese instante, una de las mujeres del círculo se puso de pie. Era una señora de unos 50 años, con el cabello platinado y una mirada sumamente compasiva, aunque teñida de una profunda melancolía. Tú debes ser Marina, pronunció con dulzura. Rodrigo nos ha hablado maravillas de ti. Me llamo Beatriz y soy la coordinadora de este grupo. ¿Grupo? Repetí, totalmente desorientada. ¿De qué clase de grupo hablan? Es un grupo de apoyo, aclaró Beatriz, invitándome a tomar asiento con un gesto afable, aunque mi cuerpo se negaba a responder. Un espacio para padres que han sufrido la pérdida de sus hijos. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies para tragarme. ¿Hijos? Exclamé con un tono mucho más agudo del que pretendía. Rodrigo, por el amor de Dios, ¿de qué está hablando esta mujer? Él volvió a ocultar su rostro entre las palmas de sus manos, sacudido por los sollozos. Uno de los hombres del grupo, un señor de barba canosa, intervino con serenidad. Quizás sea mejor que ustedes conversen a solas. Pueden utilizar la habitación de al lado. Beatriz nos guió hacia una pequeña sala contigua, amueblada únicamente con un sofá raído y una mesa de centro. Rodrigo y yo nos sentamos, pero mantuvo una distancia prudente.
Sentía que estaba compartiendo el espacio con un absoluto forastero. Marina, arrancó Rodrigo, sin dejar de mirarse las manos temblorosas y con los ojos inyectados en sangre. Sé que debí confesarte esto hace muchísimo tiempo. Lo sé perfectamente, pero invalmente sea capaz. Cao askrini al word, linsmade that word samarworth. Me atoraban en la garganta. ¿Confesarme qué? Exigí, sintiendo como mi propia voz se resquebrajaba. Rodrigo, no estoy entendiendo absolutamente nada. Inhaló profundamente, como si necesitara oxígeno extra para abrir de par en par una herida ancestral. Antes de que nuestras vidas se cruzaran, estuve casado. Fue un matrimonio fugaz, duró apenas un par de años. En ese tiempo, nosotros tuvimos un niño. Se llamaba Gabriel. Sentí un impacto brutal en la boca del estómago. ¿Tienes un hijo? Tenía, me corrigió, mientras nuevas lágrimas surcaban sus mejillas. Gabriel falleció cuando apenas tenía 6 meses. Muerte de cuna. Una mañana cualquiera, mi exesposa se acercó a revisar su cunita, y él simplemente había dejado de respirar. Me cubrí la boca con ambas manos, ahogando un sollozo que me desgarró la garganta. El sufrimiento que emanaba de la voz de Rodrigo era tangible, crudo y desgarrador. Nuestro matrimonio no pudo soportar el peso de esa pérdida, prosiguió, secándose el rostro con el dorso de la mano. Cada uno intentó procesar el duelo a su manera. Nos fuimos distanciando, firmamos el divorcio un año más tarde y yo decidí sepultarlo todo. Decidí fingir que esa pesadilla jamás había ocurrido. Luego apareciste tú, me enamoré perdidamente y creí de forma ingenua que podría dejar mi pasado atrás. Pero no lo lograste, murmuré, comenzando a atar los cabos sueltos. No, admitió con amargura. El dolor jamás se esfumó, Mari. Solo se quedó agazapado en la oscuridad, esperando su momento. Y cuando comenzamos a hablar de la posibilidad de ser padres, todo ese infierno regresó de golpe. El pánico, la culpa asfixiante, la certeza absoluta de que no merecía el título de padre y de que si volvíamos a intentarlo, otra tragedia nos golpearía. De pronto, recordé todas aquellas charlas sobre ampliar la familia. Rodrigo siempre se sacaba de la manga alguna excusa perfecta para postergarlo. Alegaba que necesitábamos mayor solvencia económica o que era prudente esperar un poco más. Yo había asumido ingenuamente que aún no se sentía preparado. Jamás sospeché que una tragedia de tales magnitudes se escondía tras sus dudas. El mensaje, dije súbitamente, uniendo las piezas del rompecabezas. Esa notificación en tu celular, viernes a la medianoche. No llegues tarde o todo estará perdido. Rodrigo asintió débilmente. Era un recordatorio de Beatriz. Este grupo se reúne religiosamente el último viernes de cada mes, exactamente a la medianoche, porque es precisamente a esa hora cuando la mayoría de nosotros nos sentimos más frágiles, cuando la soledad te asfixia y el dolor se vuelve insoportable. La frase «todo estará perdido» es su manera de advertirme que si faltaba a la sesión de hoy, desperdiciaría la oportunidad de poder hablar abiertamente sobre Gabriel de una vez por todas. ¿Pero por qué específicamente a la medianoche?, indagué. Porque esa fue la hora en que mi pequeño Gabriel nos dejó, respondió con la voz reducida a escombros. Durante años, cada viernes a la medianoche, me despertaba presa del pánico, sintiendo que me ahogaba. Beatriz me sugirió que transformáramos esa hora maldita en un momento de sanación en lugar de un tormento. Por eso nos reunimos a esta hora. Las lágrimas finalmente se desbordaron por mis mejillas. Todo el resentimiento, la rabia acumulada y la amarga sensación de traición se evaporaron en el aire, siendo reemplazados por una punzada de compasión infinita. Mi marido no me estaba engañando con otra mujer. Estaba agonizando en silencio, arrastrando una cruz invisible de la que yo no tenía la menor idea. Rodrigo, ¿por qué me lo ocultaste?, susurré con la voz rota. ¿Por qué esconder un secreto de esta magnitud? Porque me moría de vergüenza, confesó, tapándose el rostro. Vergüenza por haber fracasado como padre. Vergüenza por no haber sido capaz de proteger a mi propia sangre. Y estaba aterrorizado de que si te enterabas, me mirarías con lástima o peor aún, decidirías alejarte de mí. Me puse de pie, y por primera vez en toda la noche, acorté la distancia entre los dos. Me senté a su lado y envolví sus manos temblorosas con las mías. Rodrigo, mírame a los ojos. Él alzó su mirada enrojecida e hinchada por el llanto. Tú no fracasaste en absoluto, sentencié con firmeza. Lo que le ocurrió a Gabriel fue una fatalidad espantosa, pero jamás fue tu culpa. Y yo jamás,
Escúchame bien, jamás cambiaría mi forma de verte por algo así. Lo único que me destroza es saber que has cargado con este tormento tú solo durante tanto tiempo. En ese instante, Rodrigo se derrumbó en mis brazos, llorando desconsoladamente como un niño pequeño. Lo estreché contra mi pecho con todas mis fundían con los míos. Lloramos abrazados en aquella sala austera, mientras en el exterior el reloj marcaba por fin la medianoche. Permanecimos así durante un lapso que me pareció eterno y efímero a la vez. Cuando nos separamos suavemente, Rodrigo se limpió el rostro y tomó aire. Aún queda un detalle que debo aclararte, murmuró con voz trémula. Mi pecho volvió a oprimirse. ¿Qué pasa ahora? El dinero, los fondos que desaparecieron de nuestra cuenta de ahorros. Sentí un vuelco en el estómago. Así que mi instinto no me había engañado. No era producto de mi paranoia. Rodrigo, ¿qué hiciste con ese dinero? Inhaló hondo, reuniendo el coraje necesario para una última confesión. Lo invertí en terapia, sesiones intensivas, consultas psiquiátricas privadas y tratamientos especializados en trauma y duelo severo. Además, doné una gran parte a una fundación dedicada a la investigación del síndrome de muerte de cuna. Necesitaba hacer algo útil con mi dolor, algo que quizás lograra salvar la vida de otros bebés. Cerré los ojos con fuerza. Una pequeña fracción de mí quería indignarse, reclamarle por haber dispuesto de nuestros ahorros sin consultarme, por haber dinamitado nuestros proyectos futuros. Pero la otra fracción, la que acababa de asomarse al abismo de su sufrimiento, solo albergaba una mezcla abrumadora de tristeza y empatía. Tendrías que habérmelo dicho, le reproché con suavidad. Todo, lo de Gabriel, la terapia, el dinero. Somos un equipo, Rodrigo. Los problemas se enfrentan de a dos. Lo sé, susurró cabizbajo. Lo sé muy bien. Te ruego que me perdones. Perdóname por haber sido tan cobarde. Un par de toques suaves en la puerta entreabierta interrumpieron nuestra charla. ¿Puedo pasar? Era Beatriz. Asentí en silencio. Ingresó a la sala y tomó asiento frente a nosotros con las manos entrelazadas sobre su regazo. Marina, comprendo perfectamente que procesar un descubrimiento de este calibre debe ser abrumador, comenzó con tono conciliador. Pero es vital que sepas que Rodrigo estaba luchando a brazo partido para contártelo. Estas reuniones han sido su tabla de salvación para lidiar con el remordimiento. En este grupo no deja de hablar de ti, de cuánto te adora y del pavor que le produce la idea de perderte. Miré a Rodrigo, quien mantenía la mirada clavada en el suelo, la coordinadora. Hace 6 meses, respondió Beatriz. Llegó a nosotros cuando había tocado fondo, cuando incluso coqueteaba con la idea de rendirse por completo. Este grupo, de manera literal, le ha salvado la vida. Un escalofrío me erizó la piel. Mi marido había contemplado el suicidio y yo no me había percatado de absolutamente nada. Él tenía planeado confesarte todo esta misma noche, continuó Beatriz. Después de la sesión, iba a entregarte una carta que redactó. Se había preparado mentalmente para ello. La fecha de hoy no es una coincidencia, Marina. Hoy se cumplen exactamente 5 años desde que Gabriel partió. Rodrigo decidió utilizar este aniversario como su punto de inflexión para dejar de huir. Volví a mirar a mi esposo, pero esta vez con unos ojos completamente renovados. Todo el rompecabezas encajaba a la perfección. Su ansiedad desmedida de los últimos días, su actitud esquiva, sus salidas furtivas, se estaba armando de valor para la confesión más aterradora de su existencia. Aún hay un par de cosas que me inquietan, intervine. Los retiros de efectivo de la cuenta. ¿Por qué sacar el dinero físico en lugar de hacer transferencias bancarias? Rodrigo alzó la vista finalmente. Para no dejar rastro en los estados de cuenta. Me aterraba la idea de que vieras los comprobantes de la terapia y empezaras a hacerme preguntas para las que aún no tenía respuestas. Fui un estúpido, lo sé, pero el miedo me nubló el juicio. ¿Y el celular? Insistí. ¿Por qué lo protegías con tanto recelo? Porque guardaba mensajes del grupo de apoyo y fotografías de Gabriel que Beatriz me había mandado para realizar ejercicios terapéuticos. Vivía con la paranoia de que leyeras algo accidentalmente y me viera obligado a vomitar toda la verdad de golpe, sin estar preparado. Cada respuesta fue una revelación sanadora. El enigma que me había consumido durante días no era producto de una traición escabrosa, sino la agonía sorda de un hombre que intentaba sobrevivir a la peor pérdida que un ser humano puede experimentar. ¿Les apetecería volver a la sala principal?, propuso Beatriz con amabilidad.
A los demás miembros les encantaría conocerte, Marina. Claro, solo si te sientes preparada. Busqué mirar virado Rick Bauer con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. ¿Te gustaría que te acompañara? Me haría inmensamente feliz, confesó. Pero no tienes guión alguna. Me puse de pie y le ofrecí mi mano. Vamos juntos. El alivio iluminó su rostro demacrado. Aferró mi mano con firmeza y unidos regresamos al salón. El círculo nos acogió con sonrisas cálidas y llenas de comprensión. Beatriz se encargó de las presentaciones. Aparte de ella estaba Carlos, quien perdió a sus gemelos en un siniestro vial. Fernanda, cuya pequeña falleció de leucemia a los 7 años. Miguel, que lidiaba con el suicidio de su hijo adolescente. Y Julia, que sufrió la muerte de su bebé en pleno parto. Escuchar sus historias fue como recibir golpes certeros en el estómago, tragedias inimaginables. Y en medio de ese océano de almas rotas, intentando juntar sus pedazos, estaba mi esposo. Marina, no tienes que hablar si no te nace, me indicó Beatriz. Pero si lo deseas, este espacio también es tuyo. Tomé aire. La verdad es que me faltan las palabras. Acabo de descubrir todo esto hace apenas una hora, y aún estoy intentando asimilarlo, pero sí quiero dejar algo claro. Giré el rostro hacia Rodrigo. Lo lamento profundamente. Lamento en el alma que has tenido que cargar con este infierno tú solo. Lamento muchísimo lo de Gabriel. Y te pido perdón si en algún momento mis actitudes te hicieron sentir que no podías confiar en mí. Tú jamás fuiste el problema, me interrumpió Rodrigo con vehemencia. Jamás. El problema siempre habitó en mi cabeza. Pasamos el resto de la madrugada inmersos en aquel círculo, escuchando cómo aquellas personas valientes lograban seguir respirando a pesar del dolor. Fue una experiencia arrolladora, dolorosa, pero extrañamente balsámica. Había una belleza indomable en ver a esos seres humanos, golpeados por la peor de las tormentas, encontrando fuerzas de flaqueza para afrontar un nuevo amanecer. Cuando la sesión concluyó, el reloj rebasaba la 1 de la madrugada. Beatriz nos acompañó hasta el umbral de la puerta. Estarán bien, aseguró, acariciando mi hombro con ternura. Comuníquense, sean brutalmente honestos y jamás olviden esto: el dolor no los define, el amor sí. Salimos a la calle y nos recibió la gélida brisa nocturna. La amenaza de tormenta se había disipado, dejando un aire purificado y cristalino. Rodrigo y yo nos detuvimos en la acera, hombro con hombro, contemplando el firmamento cuajado de estrellas. Marina, susurró él, rompiendo el silencio. ¿Crees que algún día lograrás perdonarme? Me giré para encararlo. No hay absolutamente nada que perdonar, mi amor. Tú no me engañaste. Tu único pecado fue sufrir en completo aislamiento, cuando podrías haberme permitido compartir ese peso contigo. Pero de ahora en adelante, sanaremos juntos. Me atrajo hacia sí en un abrazo vigoroso. Nos quedamos fundidos el uno en el otro, en mitad de aquella calle desierta bajo el manto estelar, sabiendo que, en ese preciso instante, comenzábamos a escribir el capítulo más honesto de nuestra historia. Condujimos de vuelta a nuestro hogar sumidos en un profundo silencio. Sin embargo, la pesadez asfixiante se había esfumado. Ahora era una quietud liberadora, como si una herida infectada finalmente hubiera sido expuesta al sol para comenzar su curación. Al cruzar el umbral de casa, el reloj ya marcaba pasadas las 2 de la madrugada. Nos dejamos caer en el sofá, física y mentalmente exhaustos, pero con la imperiosa necesidad de seguir vaciando el alma. Muéstrame sus fotografías, le pedí de súbito. Si te sientes preparado, quiero conocer a Gabriel. Rodrigo titubeó un instante antes de tomar su teléfono. Sus manos aún temblaban ligeramente mientras navegaba por la galería de imágenes. Se acercó a mí y me enseñó la pantalla. Era un niño precioso, de ojitos oscuros, mejillas regordetas y una sonrisa rebosante de dulzura. Un nudo se instaló en mi garganta. Emanaba tanta vitalidad y perfección en esas fotos que resultaba inconcebible aceptar su partida. «Es tu viva imagen», susurré con la voz rota. «¿Tú crees?», sonrió él a través de las lágrimas. Mi madre solía decir lo mismo. ¿Tus padres saben la verdad?, indagué con asombro. Sí, quedaron devastados cuando ocurrió la tragedia. Pero tras mi divorcio, les supliqué que jamás volvieran a mencionar el tema, argumentando que necesitaba avanzar. Respetaron mi decisión, aunque sé que sufrieron su propio duelo en silencio. Seguí contemplando las imágenes, asomándome a una vida que mi marido había mantenido bajo llave durante años. ¿Y Sofía?, pregunté con cautela. «Tu exmujer, ¿cómo era?». Él pronunció su nombre con una delicadeza extrema.
Es una buena persona. Su tormento fue tan grande, o quizás mayor, que el mío. Ella estaba en casa cuando el bebé dejó de respirar. La culpa la carcomía a diario. Nos enviamos en últimas extrapolaciones cuando me enteré de que se había vuelto a casar. Le decía lo mejor. Terminó todo contacto. Me quedé observando a mi marido, procesando el hecho de que había tenido toda una familia antes de conocerme. No sentí celos, solo una profunda compasión por aquella vida truncada. Rodrigo, le dije mirándolo fijamente tras una larga pausa. Comprendo el pavor y la vergüenza que te paralizaron, pero te exijo una promesa inquebrantable. Jamás vuelvas a ocultarme un dolor así, sin importar el miedo o lo aterrador que parezca. Somos un frente unido, y las batallas las libramos juntos. Te lo juro, respondió entrelazando sus dedos con los míos. Nunca más. Y en cuanto a tener hijos, balbuceó con un inmenso peso de culpa. Perdóname por darte tantas largas. Anhelo ser padre contigo, Mari. Lo deseo con el alma, pero el terror me consume. Pánico a fallar de nuevo, a no saber protegerlos, a perderlo absolutamente todo. Entiendo tu pánico, lo tranquilicé con dulzura, y jamás te forzaré, pero quiero que tengas claro que, cuando estemos listos, daremos ese paso de la mano. El miedo seguirá ahí, pero aprenderemos a domarlo juntos. Nos fundimos en un abrazo liberador. Al separarnos, un brillo de determinación iluminó su rostro. Tengo un último pendiente, sentenció. Necesito que mis padres sepan la verdad sobre mi proceso frente a ti. Se acabaron los secretos. Ese mismo sábado, organizamos una comida en casa de mis suegros. Yo estaba expectante, pero firme en mi decisión de ser su pilar. Doña Marta y don Pedro nos recibieron con la calidez habitual. Tras la comida, mientras degustábamos el café, el tono de Rodrigo se tornó solemne. Papá, mamá, necesito hablarles de Gabriel. El impacto fue instantáneo. Doña Marta soltó su taza y don Pedro se tensó, conteniendo el aliento. Sin titubeos, Rodrigo desbordó todo, su calvario silencioso, el grupo de apoyo, las terapias y el oscuro secreto que casi nos destruye. Habló sin pausa durante media hora, rompiendo por fin la represa de su dolor. Las lágrimas de su madre fluyeron sin freno. Hijo de mi alma, sollozó estrechándolo en sus brazos. Pensamos que callarte ayudaría a sanar. ¿Cuánto nos equivocamos? No hay culpables, mamá. Hicieron lo que creyeron correcto, la consoló Rodrigo. Don Pedro, con la voz rasposa por la emoción, puso una mano sobre el hombro de su hijo. Pienso en Gabriel cada amanecer. Saber que cargaste me parte el corazón. Ya no estoy solo, papá. Tengo a Marina, y estoy sanando, afirmó mi esposo, dedicándome una mirada llena de gratitud. Pasamos la tarde recordando a Gabriel. Doña Marta sacó un viejo álbum, y por primera vez, pronunciar el nombre del pequeño trajo paz y hermosos recuerdos en lugar de una angustia asfixiante. Nuestra rutina adquirió una armonía inédita. Las semanas transcurrieron, Rodrigo continuó con sus terapias, y nuestra relación se fortaleció como nunca antes. 3 meses después de aquella reveladora medianoche, el destino nos preparó una sorpresa mayúscula. Durante un chequeo médico de rutina, la doctora me confirmó la noticia. Estaba embarazada. Me quedé petrificada en la silla. No lo habíamos planificado, pero la vida se abría paso en mi vientre. Mi única angustia era la reacción de Rodrigo. El pánico superaría a la ilusión. Conduje a casa acariciando mi vientre de forma instintiva. Preparé su cena favorita y encendí unas velas. Al llegar y ver la escena, me miró confundido. Le pedí que tomara asiento. Rodrigo, vamos a tener un bebé. El silencio se adueñó del comedor. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras asimilaba la noticia. Sé que el miedo te aterra, me apresuré a decir, y si sientes que no estás listo. No, me interrumpió, apretando mis manos con fervor. Lágrimas cristalinas brotaron de sus ojos. Estoy muerto de miedo, Mari, aterrado, pero estoy inmensamente feliz. Lloramos abrazados, mezclando el pavor con la bendición de una segunda oportunidad. Los meses de gestación fue indescriptible. Sostuvo al pequeño con una reverencia casi sagrada. «Hola, mi campeón», le susurró bañado en lágrimas. «Papá está aquí y jamás se irá». Los primeros meses estuvieron marcados por su hipervigilancia. Rodrigo apenas pegaba ojo, comprobando la respiración del bebé a cada instante. Sin embargo, gracias a su inquebrantable terapia y nuestro diálogo constante, el miedo fue cediendo terreno. Al alcanzar la fatídica marca de los 6 meses, la edad en la que Gabriel falleció, mi esposo atravesó una crisis. Esa noche colapsó en llanto, temiendo que la historia se repitiera. «Mírame bien», le ordené tomando su rostro entre mis manos.
Miguel no es Gabriel. Él está rebosante de salud. No permitas que el pavor al mañana te robe este instante maravilloso. Días después, visitamos la tumba de Gabriel juntos. Llevábamos a Miguel en su carrito. Rodrigo se arrodilló ante la sencilla lápida. Hola, mi niño hermoso. Te he traído a tu hermanito Miguel. Jamás te olvidaré. Fuiste mi primer amor, pero ahora debo ser fuerte para cuidar de él. Al marcharnos, una paz absoluta, que nunca le había visto antes, envolvió su semblante. Hoy en día, Miguel es un torbellino de 1 año y medio. Las noches de pánico de Rodrigo son cada vez más esporádicas. Ha aprendido a coexistir con su cicatriz sin permitir que ésta gobierne su vida. Nuestro matrimonio resurgió de las cenizas, más invencible que nunca. Comprendí que los secretos, incluso aquellos que nacen de las buenas intenciones, son un veneno mortal. La vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino el acto de coraje más supremo. A veces, al verlos jugar en la alfombra, dimensiono la fuerza colosal de mi esposo para levantarse de las ruinas y apostar nuevamente por la felicidad. Aquel inquietante mensaje en su celular, viernes a la medianoche, no llegues tarde o todo estará perdido, casi fulmina nuestro matrimonio. Casi me convence de que vivía con un completo extraño. Pero irónicamente, fue nuestra gran salvación, porque me empujó a descubrir una verdad que, por dolorosa que fuera, sanó nuestras heridas. Si pudiera retroceder el tiempo, no alteraría ni un solo segundo. Cada lágrima derramada, cada conversación desgarradora, nos condujo a este oasis de amor, paz y familia. Y eso, sin duda alguna, lo vale todo. Si esta conmovedora historia ha tocado las fibras de tu corazón, haz clic en el botón de suscribirse y cuéntanos en los comentarios qué momento te dejó con la boca abierta o te sacó una lágrima. Y no olvides unirte como miembro exclusivo de Familia Irreal y Vida Cuentos para disfrutar de relatos únicos que no subimos al canal público. Te esperamos con los brazos abiertos en nuestra próxima historia.